Bien, entonces, buenas noches, queridos estudiantes. En esta hora vamos a avanzar al próximo texto sobre el mismo tema de la justicia y está titulado Justicia y Bien Común. Es del año 2018. Bien. Recuerden que Visión Lógica del Derecho se publicó en el 2017, noviembre de 2017, y al año siguiente, la revista Eunomía publicó en uno de sus números, si no estoy mal, en octubre de 2018, se publicó dentro del Book Forum una discusión en torno a ese libro, en el que participaron por lo menos unos 6 filósofos. También yo participé ahí. Lorenzo obviamente tiene ahí una respuesta a todos sus críticos, respuestas individuales a cada uno de ellos, pero antes de hacer esa crítica individual, hace un comentario general. Entonces, voy a presentar cuál es la visión que tiene Lorenzo de qué es la justicia, y vamos a ver que según este pensamiento ya no sé cómo llamarle, estaba pensando decirle, así como las obras de Platón se dividen de juventud, madurez y de la vejez, quizás pueda decir, este es un pensamiento de su vejez, ¿sí? Puede ser que esté equivocado, pero hay uno de los críticos sí utiliza la palabra veterano, ¿sí? En el año 2018, Lorenzo tenía 74 años. Él ahora tiene 76. A ver, perdón, en agosto, el próximo mes cumple 76 años, entonces está en sus 75 años. Yo me resistiría a llamarle viejo, pero en todo caso, lo que sí puedo afirmar sin atenuaciones es decir que este artículo pertenece al fin de su carrera académica. A finales del año 2018 terminó su vinculación con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y eso para él marcó el fin de su carrera académica, lo cual no quiere decir que no continúa investigando y escribiendo o publicando, pero ya no adscrito a una institución. El CSIC era institución pública, ¿sí?, del Estado. Bueno, entonces, veamos, ¿qué es lo que... creo que en un par de horas, no creo que en una media hora que me queda pueda agotar el contenido de este artículo. Bueno, no es propiamente artículo, y además ustedes no van a leer las respuestas que él da
a sus varios críticos y no solamente esa ambientación general que sirve de base para hacer luego las respuestas individuales. El subtítulo de esta respuesta general es... no es el subtítulo, sino más bien es el título general. El bien común, esencia y función del derecho. Bien, lo cual quiere decir que de estos dos valores, el principal no es la justicia, ¿sí? Lorenzo se ha referido a la justicia en varios escritos, ¿sí? Se puede sacar varias ideas para ver cómo piensa Lorenzo con respecto a este valor. Como introducción, podría decir que si es que estamos hablando de una filosofía social, Lorenzo no cree que él es un filósofo político. Tiene, por supuesto, tesis, ideas de filosofía política, pero él no se considera un filósofo político, en realidad no lo es. Recuerden, el texto que vimos la hora anterior, si no estoy mal, es del año 1992, es anterior a su preocupación, a su dedicación por el derecho. Sabemos que a mediados de los 90 hizo un giro hacia el derecho, hacia preocupaciones de tipo jurídico. Desde que terminó su doctorado en el año 79, su preocupación central fue, en primer lugar, la lógica, en segundo lugar, la metafísica, en tercer lugar, bueno, la filosofía del lenguaje, la teoría del conocimiento. Desde el 79 hasta más o menos mediados de los 90. Eso quiere decir aproximadamente unos 15 años en los que la cuestión social no estaba presente en su reflexión filosófica, en su producción filosófica, en su investigación filosófica. Fue a partir de mediados de los 90 cuando hace un giro de un interés más por la metafísica y la lógica hacia lo que es la jurisprudencia o el derecho propiamente dicho. Cuando hace ese giro empieza la licenciatura en derecho, luego cursa el diplomado y finalmente culmina con el doctorado en derecho. Luego de más o menos unos 20 años de que empezó su interés profundo, serio, riguroso por el derecho. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esa evolución intelectual, podemos entender que hay un cambio realmente sustancial en su manera de ver los conceptos sociales y políticos antes de que se dedique al derecho y después, ¿sí? Bueno, cambio de visión, cambio de perspectiva, cambio de enfoque. Bueno, entonces estamos en un escrito que es muy reciente y a ver, que yo sepa, no hay nada que haya dicho en este escrito que no mantenga en escritos posteriores. Puede ser que de un año a otro
o de un año a un par de años cambie de pensamiento, ¿por qué no? ¿Sí? Pero con respecto a la relación que hay entre justicia y bien común, creo que sigue manteniendo Lorenzo. ¿Sí? En ese escrito del año 2006 titulado Ideas para un mundo mejor, donde aproximadamente menciona una veintena de ideas, de tesis, tanto teóricas como políticas, Lorenzo mantiene en la introducción de ese escrito, dice, estas son mis ideas que no están sujetas al vaivén de la coyuntura. En el año 2010, en su autobiografía política, él dice, estas son mis ideas que las mantengo en este momento. ¿Sí? O sea, él es consciente de que nadie tiene ideas estáticas, bueno, sobre todo hablando de un filósofo que, como no puede ser de otra manera, también se hace una autocrítica. Conforme uno aprende más, puede ser que vaya reacomodando los conceptos o reemplazándolos por otros, ¿sí? Pero eso no se hace de una manera como derrumbar un edificio y empezar de cero, ¿sí? Esos cambios de 180 grados son raros, ¿sí? Pero algo más moderado, más suave, sí se da. Donde hay continuidad, ¿sí? Recuerden en tiempos del el ex rector Jaime Astudillo, antes de que venga el ingeniero Carrasco, él tenía un eslogan de que la Universidad de Cuenca era una tradición que se renueva, o con otras palabras, tradición más innovación, ¿sí? Juntar ambos opuestos. Entonces, hay algo que permanece y hay algo que cambia. Se dan esa mezcla. Bueno, volvamos ya, entremos en materia. A ver, viene. Ya, Dieguito está en la lista. A ver, verán, Lorenzo cree que tanto la justicia, la libertad, la igualdad son valores instrumentales con respecto al bien común. El bien común es el único fin del derecho y de la sociedad. Los otros valores son instrumentales. Creo que eso es algo importante para lo que va a seguir a continuación. Bien, entonces, fíjense, aquí estoy diciendo que este valor del bien común, que se concibe como una mejor vida, más vida, tanto en calidad como en calidad. Eso es lo principal del bien común, la prosperidad. Obviamente, se pueden dar más características del bien común, pero esa es la concepción que maneja en el 2018. Han pasado ya 2 años y tiene una concepción más rica ahora de lo que es el bien común. Él precisamente hace, si no estoy mal, hace 2 semanas
en una nueva lección laurentina, estamos ya creo que en la 32, creo que fue la número 31, en la que, no, creo que fue la número 30, la primera. Él ahí presenta su última concepción de lo que es el bien común, que ya ha estado estudiando desde los años 90, ¿sí? 20 años de utilización de este concepto en su teoría, y a través de esos 4 lustros uno realmente cambia de concepción, la va enriqueciendo, ¿sí? Bueno, entonces el bien común es el único fin, tanto de la sociedad como del derecho. Y si es que es único fin, eso significa que no hay dos, ni tres, peor, cinco o más. Uno solo, un solo valor detrás de la organización social y del sistema jurídico. Los otros valores que son importantísimos para la convivencia social, como libertad, igualdad, justicia, son instrumentales. Entonces, voy a concentrarme en esta, por favor, no quiero decir, Lorenzo, que la libertad esté subordinada al bien común. Lo que sí voy a decir, en este escrito, lo que hace Lorenzo es establecer la relación, la conexión entre justicia y bien común, ¿sí? Pero va en esta línea de la instrumentalidad, de estar al servicio de el bien común. Ahora, sí hago entre paréntesis esa aclaración de que no se me malinterprete mis palabras en el sentido de que la libertad está subordinada al bien común. Eso explícitamente Lorenzo lo rechaza, y ya vimos en el artículo sobre el sueño libertario de 1968. En ese artículo, si no estoy mal, por primera vez Lorenzo plantea esa idea de que si es que algo habría que recoger del anarquismo o de los libertarios, sería esa idea de no subordinación de la libertad con respecto al bienestar, ¿sí? O tampoco al revés, que el bienestar, el bien común, se subordine a la libertad, ¿no? Y lo mismo sucede con respecto a los derechos de libertad y derechos de bienestar. Ninguno está subordinado al otro. Bien, puede ser que si meditáramos un poco más con respecto a esa relación entre libertad y bien común, que por una parte se dice, pero no en los mismos escritos, obviamente, sino en varias partes, en distintas partes, que la libertad es instrumental con respecto al bien común, y por otra parte la libertad no se subordina al bien común. ¿Cómo se compatibilizan ambas afirmaciones? Puede ser motivo para meditar o para conversar en otra ocasión. En esta hora, en estos minutos que me restan, voy a concentrarme en la relación entre justicia y bien común. Entonces, veamos, estamos en el año 2018, ¿qué piensa Lorenzo acerca de la justicia? ¿Sí? A ver, primero Lorenzo dice que la justicia es algo formal. A ver, y
la forma se contrapone a materia. Esa es la dicotomía aristotélica de materia y forma. O si, para utilizar otra palabra, en lugar de formal, podemos decir que es procedimental. Bien, es decir, es una cuestión de procedimientos, un procedimiento para alcanzar algún fin. Un procedimiento es simplemente un mecanismo, un medio que me va a facilitar o ayudar para conseguir un objetivo, una meta, un propósito. ¿Sí? Es como la cuestión del método. Con otras palabras, la justicia tendría que ver con el cómo hacer algo. En cambio, el bien común sí sería algo material, algo de contenido. ¿Sí? Esto significa distinción. Estoy estableciendo aquí una contrariedad. ¿Sí? La justicia es formal, procedimental, tiene que ver con el cómo. En cambio, el bien común es material, tiene que ver con un contenido, con un qué. Bien, entonces he señalado aquí por lo menos dos diferencias entre ambos valores. A la final quiero llegar acá, ¿sí? A a poner la justicia al servicio del bien común. Pero para llegar a eso tenemos que hacer dos consideraciones más. Hay una argumentación. Estoy tratando de argumentar o motivar esta tesis de la naturaleza instrumental de la justicia con respecto al bien común. Bien, ahora pasemos a Kant. ¿Sí? El, Kant es alguien que cree que la Kant admitiría esta división que les pongo aquí, que la justicia es formal mientras que el bien es material. Pero veamos qué es lo que dice Kant al respecto. Perdón, tengo un poco de alergia. Ay. Verán, Kant es alguien que sostiene que la cuestión del bien, como pregunta filosófica, no se puede resolver racionalmente. Lo cual quiere decir que si nosotros... esperen un ratito.
Ya, perdón. Tenía una comezón en la nariz que todavía no me pasa. El Kant cree que si nos ponemos a discutir el problema de qué es el bien o cuál es el sumo bien, el bien supremo, aquel valor que ocupe el primer lugar en la escala axiológica y que sirva como para dar sentido a nuestras acciones. Kant cree, bueno, verán, no quisiera, dejo de lado la cuestión de la distinción en Kant entre fin y valor. Dejemos de lado eso, no quiero por el momento referirme a ello. El Kant cree que problemas filosóficos con respecto al bien no se pueden resolver por medio de la argumentación, utilizando la lógica. Eso quiere decir que supongamos que decimos el bien es la felicidad. Habrá tantos argumentos a favor cuantos argumentos en contra. Entonces, en esa medida, la razón queda descalificada para aportar la verdad con respecto a esas preguntas filosóficas. ¿Sí? Entonces, esa es una primera premisa que sienta Kant. Bien. Recuerden, Kant es un fideísta. Los problemas netamente filosóficos, o si quieren ustedes, y ahí está la metafísica. Existe Dios, tenemos un alma, ¿cuál es el origen del mundo? Esos problemas están más allá de nuestra capacidad racional. No podemos tener conocimiento de esos problemas filosóficos. Conocimiento racional no hay. La razón de eso es que para que haya conocimiento genuino, como cuando decimos que la ciencia de Newton es conocimiento, no podemos alcanzarlo en la filosofía, en los problemas metafísicos. ¿Sí? La razón cae en antinomias. Eso está en la crítica de la razón pura. Es decir, hay tantos argumentos válidos, convincentes, a favor o en contra de la existencia de Dios, del alma y del origen del mundo. Entonces, la filosofía deja de ser un conocimiento y en este punto podemos decir que Kant es uno de los precursores de la posmodernidad, del abandono de la verdad y, bueno, desarrollos posteriores son todavía mucho más radicales, pero aquí está el origen. Entonces, sabemos que Kant da, si es que no confía en la razón, más bien la desacredita, en última instancia, él está queriendo abrir paso para la fe. Él es un fideísta. Él era protestante, sigue a Lutero. Él,
cree que hay una oposición radical entre fe y razón. La una no soporta a la otra. Entonces, este es un primer paso. La filosofía no me ayuda a encontrar la naturaleza de lo que es el bien. ¿Sí? El bien. Ahora, entonces, la justicia para Rawls no puede definirse en términos del bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la justicia para Kant? Si es que la justicia no puede caracterizarse en su esencia en función del bien, de cualquier tipo de bien que sea, entonces la justicia tiene que independizarse del bien, tiene que independizarse del contenido. ¿Sí? Si la justicia es un concepto que tiene que ver con lo correcto, con el deber, con lo que se debe hacer, entonces la justicia carecería de contenido y tendría que definirse meramente por el cómo. ¿Sí? La justicia tendría que simplemente darnos reglas, darnos principios para que no colisionen las voluntades o las libertades de los individuos. Cada individuo tiene su propia concepción del bien. Vemos que filosóficamente no hay cómo tener una única concepción del bien. Tan válida será lo que diga un monista, lo que diga un pluralista. Podemos identificar bien con virtud, bien con placer. Eso es cuestión privada. La razón ahí no nos va a ser de ayuda. Entonces, dejemos que cada individuo persiga su propio bien a su modo, con libertad, y por lo tanto, la justicia lo único que tendría que hacer es resolver los conflictos entre libertades. ¿Sí? Entonces, es una justicia procedimental, debido a que la justicia no puede definirse en términos de el bien. Entonces, ahí en Kant hay un divorcio entre lo que es justicia y lo que es bien. Obviamente, un autor posterior como es Jeremy Bentham, desde el utilitarismo, va a rechazar esa concepción, pero aquí no me interesa el desarrollar qué piensa Jeremy Bentham, sino vamos directamente a Lorenzo. Un autor que sigue a Kant en este punto es John Rawls. Rawls en este punto es kantiano y él nuevamente retoma esa idea kantiana de que el individuo debe ser libre para perseguir el bien tal como él lo conciba, puesto que no hay una única concepción racional de lo que es el bien. Y la justicia tiene que definirse aparte de lo que es el bien. Es una justicia nuevamente procedimental. Entonces, verán, voy a poner aquí que verán, aquí añado esta segunda idea, que ya la mencioné, solamente pongo por escrito para que no se olviden, de que el bien es un asunto de los individuos, es algo privado. Cada uno decide qué es el bien para él, ¿sí? Y vea cómo se las arregla, cómo puede
alcanzar o perseguir ese bien tal como lo ve ese individuo. Entonces, no hay un bien común. No es que la sociedad tenga un bien entre todos, eso no. Entonces, hay aquí una posición individualista, tanto en Kant como en Rawls. Bien individual. Ahora, Lorenzo, y con esto acabo, él hace referencia a la crítica que hace Michael Sandel, profesor de Harvard, a Kant. Él cree que sin relacionar justicia y bien, en realidad no sabemos exactamente cómo aplicar las reglas de justicia. O sea, que sería imposible tratar de determinar lo que es justo, procedimiento justo, sin hacer referencia a un bien. Eso es Michael Sandel. ¿Ya? Bien, entonces Lorenzo va a desarrollar esta crítica que hace Michael Sandel a Kant. Y bueno, en realidad la crítica principalmente está dirigida contra Rawls, indirectamente contra Kant, puesto que están en la misma línea. Entonces, aquí no hay manera de delimitar lo que es el perfil de la justicia independientemente del bien. ¿Sí? Entonces, la próxima semana desarrollo esto, no me va a tomar más de 1 hora y con eso terminaremos este texto y ahí avanzaremos a otro tema. Entonces, les pido para terminar la clase, por favor, continúen haciendo el procesamiento de los textos que faltan y ya este fin de semana sin falta les habilito la plataforma para que puedan subir sus tareas, ¿sí? Buenas noches y un buen fin de semana.